va modelando. En este caso particular, cuando trabajo en SAP, también me da la opción de si directamente yo quisiera crear un pórtico en 2D o un pórtico en 3D. Entonces, en este caso, al ser un pórtico en 2D, vengan, allá atrás pongan la atención, muchachos. Ustedes dos vengan acá adelante para poder iniciar. Vengan, muchachos, para poder iniciar. Hasta que no vengan al inicio. No hay duro, nada. Lo que yo no alcance a explicarles lo deberán consultar, muchachos. Por favor, pongamos atención en lo que nos toca. Pero si yo quisiera crear la grilla como en el TAPS, también se puede. Entonces aquí me va a decir, bueno, ¿cuántos pisos tengo? ¿Cuántos pisos teníamos en nuestro pórtico? 4 pisos. ¿Cuántos vanos tenemos? ¿Cuántas luces? 3. ¿Cuál es la altura de cada piso? ¿Y cuál es la longitud de cada vano? Listo, entonces en este caso nos quedó sencillo porque ya es un pórtico que tiene dimensiones iguales tanto en altura como en longitud, ¿listo? Pero si no llegara a ser el caso, pues no hay ningún problema, se edita normal. ¿Cómo se edita? Pues con un clic derecho, el menú editar grilla y es igual que TAPS. Bueno, todo esto lo voy a borrar porque nada de eso me va a servir. Aquí solamente me interesa que quede la cuadrícula. Ahora entonces voy a guardarlo por si cualquier cosa. Y entonces vamos a ir definiendo materiales y demás. Primero entonces entro al menú Define, al menú Materiales, y ahí por defecto siempre va a aparecer una resistencia F' del concreto, que en este caso son 4000 PSI, y también una resistencia del acero. Entonces en este caso no tengo que modificar nada porque ya habíamos dicho que este pórtico tiene una resistencia del concreto de ¿cuánto? De 4000. Y pues del acero si ese nunca se modifica, se va a dejar así como está. Vamos entonces a la definición de secciones. Acuérdense que los elementos vigas y columnas son elementos frame, por la cantidad de grados de libertad que funcionan y porque son elementos longitudinales. Entonces voy a entrar aquí y voy a crear una nueva propiedad. Aquí me dice, bueno, ¿en qué la quiere? En acero, en concreto, en aluminio, de fibras. Aquí voy a poner concreto. Aquí pues tengo diferentes formas, ¿no? Que en tubo, que circular. Aquí voy a poner pues rectangular. A esta la voy a llamar entonces columna de 50 por 50. Tenemos que tener en cuenta en qué unidades estamos. Como aquí yo estoy trabajando en metros, pues las unidades también van a ir en metros. Esta era la sección de la columna, punto 50 por punto 50. ¿Listo? Ahora, aquí nosotros tenemos que elegir el material. Si hubiera elegido otro F', pues lo pone aquí. Si no, pues se queda allí. ¿Qué detalle en particular hay aquí? Que yo les dije que en este caso las columnas ya están diseñadas y ya sabemos cuál es el acero. Entonces, por favor, revisen esos datos iniciales para que ustedes me digan. Cuando yo abro la configuración de reforzamiento en el concreto, a mí me va a preguntar, ¿esto es una columna o es una viga? Entonces, como es una columna, se chulea columna. Y aquí están los grados de libertad que van a trabajar. Luego me pregunta, ¿es una columna rectangular o circular? Es rectangular. Y aquí donde dice longitudinal bar significa el refuerzo longitudinal. Pregunto, muchachos, ¿cuál será el recubrimiento para las columnas? 4. Aquí donde dice clear cover for confident bar significa el recubrimiento. Y como esto está en metros, pues lo voy a dejar así porque son 4 centímetros. Luego entonces me dice lo siguiente. ¿Cuál es el número de barras longitudinales en la dirección 3? Y abajo dice, ¿cuál es el número de barras longitudinales en la dirección 2? Eso hace referencia a esta figurita que ustedes ven aquí. La dirección 3 significa cuántas barras hay horizontalmente, tanto arriba como abajo. Y la dirección 2, cuántas barras hay verticalmente, izquierda y derecha. ¿Cuántas barras hay, muchachos? ¿Cuántas barras hay? ¿Cómo eran las barras de las columnas que acabaron de copiar? 5 barras número 6, ¿en qué direcciones? ¿En todas? ¿Cuántas
tiene arriba? ¿Cuántas barras tiene abajo? A ver, cuéntenlas. ¿Cuántas barras hay arriba? ¿Cuántas barras hay abajo? 5. Esa es la dirección 3. Eso significa que en este caso voy a poner 5. Ahora, ¿cuántas barras hay a la derecha y a la izquierda, muchachos? ¿Cuántas hay en esta fila? 5. ¿Y cuántas hay acá? 5. Es la dirección 2, entonces ahí voy a poner 5. Ahora, aquí donde dice longitudinal bar size significa cuál es el número de barra que tenemos. ¿Qué número de barra tenemos? ¿De 5 octavos? Sí. Entonces número 5. No, 6 octavos. Listo. Entonces en este caso me dicen que son número 6, ¿no? Listo, una barra número 6. Luego la siguiente parte hace referencia al refuerzo transversal, o sea, al refuerzo de confinamiento. ¿Qué número de estribos tenemos? Entonces aquí tenemos que poner barras número 3. Y la siguiente filita dice cuál es el espaciamiento, cada cuánto están puestos los estribos. Por lo tanto aquí voy a poner punto 10, estaba punto 15 por defecto, pero son estribos número 3 cada 10 centímetros. Y estos dos de acá abajo no se van a cambiar. Ahora, ¿qué sí tenemos que cambiar aquí? En la última parte dice, o está chuleado por defecto, que este reforzamiento que estoy poniendo, quiero que lo diseñe. No, en este caso queremos que lo chequee. Entonces, por eso se cambia de opción a chequear. Cuando yo le doy OK, miren cómo ha cambiado aquí el número de barritas, ¿listo? Eso es para columnas. Ahora entonces voy a añadir otra sección, pero para vigas. Sin embargo, nosotros tenemos dos tipos de vigas. La viga tipo 1 que va del primero, segundo y tercer piso, y otro tipo de viga que es para cubierta. Sin embargo, las dos tienen la misma sección transversal. ¿Cuál es la sección transversal de las vigas? Que copiar. Por 40. En este caso, cuando dice dip, habla de la altura, entonces punto 6. Y la profundidad o la base, punto 40. Aquí tenemos que elegir también el material del que sea el concreto. Y aquí, cuando volvemos a entrar a la configuración de reforzamiento del concreto, ya no chuleo columna, sino que chuleo viga. Cuando cambio a viga, o sea, BIM, cambia la configuración que ustedes ven aquí abajo. La primera pregunta que me hace es ¿cómo es el recubrimiento? ¿Cuánto es el recubrimiento para vigas? Y aquí lo está preguntando si, o sea, se puede poner un recubrimiento diferente arriba y abajo, pero es el mismo. Y en este caso es ¿cuánto? 5. Por defecto estaba 6 centímetros, le estoy poniendo 5. Y en la parte de aquí abajo está los cuadritos para poner el acero en términos de área, tanto arriba como abajo, izquierda y derecha. Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a cambiar de unidades, porque las áreas yo las tengo es en centímetros. Entonces, kilogramos fuerza por centímetros. Aquí está. Vuelvo a la configuración de secciones, voy a la viga, y entonces, la primera viga, la de los pisos 1, 2 y 3, ¿qué acero tenía en la parte top, arriba? ¿Cuánto? ¿Cuántos centímetros cuadrados? En ambos, izquierda y derecha. ¿Y abajo cuánto tiene? Listo. Ahora voy a crear una copia de esta, que va a ser mi viga tipo 2, que es la de cubierta. Esa viga de tipo 2 tiene la misma sección, pero lo que cambia es el reforzamiento. Entonces, ¿cuál es el reforzamiento arriba? Para la siguiente viga. 14 arriba, ¿y cuánto abajo? Listo, entonces vamos a poner 7 centímetros cuadrados abajo, tanto a la izquierda como a la derecha, y le voy a dar OK. Listo. Ya tenemos entonces las secciones definidas, vamos a dibujarlos. Entonces, para eso ustedes saben que tenemos herramientas en la parte izquierda para dibujar, y elijo entonces las columnas y las voy dibujando en los ejes en los que quiero que vayan las columnas.
dibujar las vigas. La viga tipo 1 va en los pisos 1, 2 y 3. Y la viga tipo 2 va a ir solamente en la cubierta. Como al inicio yo borré todo, miren que los apoyos en las columnas pues no están, ¿no? Entonces tenemos que ir y seleccionar esta partecita de aquí. No, de nuevo no tengo. Ya. Seleccionamos entonces todas las bases de las columnas y nos vamos al menú asignar, join y restricciones. Y vamos a encontrar todos, ¿vale? Listo. Ahora lo siguiente va a ser crear patrones de carga, porque nosotros tenemos diferentes cargas. Voy entonces al menú definir load patterns y por defecto siempre aparece una carga muerta de add y que tiene un factor multiplicador de 1. Esa la vamos a dejar. Vamos a tener una que se va a llamar superdiv. Esa va a ser de tipo otro, si quieren, y el factor multiplicador siempre es en 0. Acuérdense que los factores multiplicadores de peso, aquí en load patterns, siempre tienen que ser 0 a excepción de la carga muerta. La carga muerta siempre tiene ese factor en 1 y todos los demás en 0. Y esto es porque no queremos que duplique el peso de la edificación. Tenemos que tener otro tipo de carga que se llama la carga viva. Esa va a ser de tipo viva, también con un factor multiplicador de 0. Y vamos a poner una que se llama viva de techo, porque acuérdense que en la viga de cubierta hay una carga viva diferente. Y vamos a agregar una carga que se va a llamar pushover, que es donde vamos a meter las cargas laterales. Esta va a ser de tipo otro y también con 0. Entonces nos tienen que quedar 5 patrones de carga y vamos a dar OK. Una vez hagamos eso, entonces vamos a recordar cuáles son las cargas que tengo que utilizar. Miren que las cargas están en unidades de kilogramos sobre metro, entonces voy a volver a cambiar unidades para que no me vaya a confundir. Aquí está, kilogramos metro. Si yo quisiera ver cuáles son las secciones asignadas, yo puedo ir a este icono que tiene un chulito aquí y decirle en las opciones generales que me muestre las secciones de los elementos frame. Entonces miren que aquí me está mostrando cuáles son las vigas tipo 1, la viga tipo 2 y en general las columnas. Si tengo una estructura muy grande esto es útil pues porque me dice cuál es cuál la que asigné. Vamos a asignar entonces las cargas. Vamos al menú seleccionar y voy a seleccionar por propiedades pues las vigas. Voy a seleccionar la viga 1 y la viga 2. Ahora, aquí voy al menú asignar frame loads, o sea, cargas en los elementos frame distribuidas. Entonces me va a preguntar en qué patrón de carga, en el muerto. ¿Qué tenemos entonces en ese patrón? Nosotros dijimos que en todas las vigas va a haber una carga muerta de 2000 kilogramos metro. Entonces esa es la que vamos a meter. Y que nos acordamos pues que está en las unidades que es, ¿no? Y en el patrón de carga. Vamos a darle a aplicar y close. Luego voy a seleccionar solamente las vigas tipo 1, ¿vale? O sea, las vigas del piso 1, 2 y 3. Ya a esas vigas les voy a asignar una carga de 1400 kilogramos metro. Entonces vamos a asignar frame loads distribuida en el patrón de carga super muerta, ya lo cambio, le voy a poner 1400. Y ya la asigno. Voy a seleccionar entonces la viga tipo 2, que es la de cubierta, y sobre esa voy a aplicar una carga de 1200 kilogramos metro. Entonces asignar frame loads, carga distribuida de 1200 en el patrón de carga super muerta. Ahora voy a seleccionar de nuevo las vigas tipo 1 y dice que en esa viga de primer, segundo y tercer piso la carga viva son 1200. Entonces vamos al menú asignar, a frame loads, cargas distribuidas, cambio el patrón de carga por viva y entonces son 1200. Aplicar. Y finalmente voy a asignar entonces en las últimas vigas, en la tipo 2 que es la de cubierta,
voy a asignar una carga frame load distribuida y en este caso son 800. Pero es en otro patrón de carga, se llama viva de techo. Aplicar y ok. Cuando yo voy aplicando las cargas, usualmente se van, o sea, no se muestran las que yo ya he puesto. Si yo quiero saber entonces qué cargas se están aplicando sobre una viga, damos clic derecho sobre el elemento, vamos a la pestañita que dice cargas y aquí están todas las cargas que estoy puesto. En carga muerta 2000, en carga super muerta 1400, en carga viva 1200. Entonces uno puede ahí ver qué cargas ha aplicado. Ahora, tenemos otras cargas que ustedes saben. Listo. Si ustedes se dieron cuenta, yo les hice copiar que habían unas cargas laterales que las vamos a meter en tipo pushover. ¿Qué son esas cargas laterales, muchachos? El método exige que nosotros le apliquemos fuerzas laterales a la estructura y que eso lo hagamos ya sea aplicando las fuerzas de fuerza horizontal equivalente que se aplican en cada piso o si ustedes quieren por el primer modo de vibración. En este caso estoy poniendo cargas que simulan el primer modo de vibración porque es una estructura muy sencilla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a este nudo, voy al menú asignar, voy a ir a join loads, o sea, cargas en nudos y donde dice fuerzas, en el patrón de carga pushover voy a asignar una fuerza. ¿En qué sentido? En X. ¿Y cuánto? 1000 kilogramos. Y la aplico. Para el segundo piso voy a aplicar 2000. Para el tercer piso, en ese mismo patrón de carga, 3000. Y para el último piso voy a asignar 4000. Y ahí están todas las cargas. Aquí no hay nada nuevo de lo que ustedes conocen. Vamos entonces a configurar. Bueno, primero necesitamos definir una función, es decir, un espectro de respuesta. Esto es con response spectrum, lo que ustedes ya saben analizar. Saben que uno puede elegir de aquí el espectro del NSD10 y ponerle los factores A sub A, sub B, F sub A, F sub B y el coeficiente de importancia que corresponde. En este caso, por ser un ejemplo, estoy eligiendo cualquier espectro. Entonces le voy a dar añadir nueva función, le voy a poner espectro y le voy a dar aquí OK. Este que está por defecto lo voy a borrar para que no haya lugares agudos. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Vámonos a los cases, que son los casos de carga, y si ustedes entran aquí por defecto aparecerán estos 5 que tienen que ver con los patrones de carga que hemos creado. A excepción de la carga modal, que es de tipo modal, todos son lineal estático. ¿Listo? Ninguno de estos me sirve, así que voy a crear un nuevo caso de carga. A este caso de carga le voy a poner las siglas CGML, que significa carga gravitatoria no lineal. ¿Aquí qué voy a meter? Voy a meter cargas gravitacionales solamente, o sea, cargas vivas y muertas. Primero me dice la rigidez o la matriz de rigidez de masa de su estructura en que quiere que inicie. Y eso es lo que yo les explicaba en la diapositiva. Vamos a primero aplicar cargas vivas y muertas y en un segundo paso empezar a aplicar pushover. Así que esta va a iniciar en condiciones iniciales de 0. Aquí en la derecha dice qué tipo de caso de carga es. Es estático, porque lo que estamos haciendo es un análisis estático, pero no es lineal, es no lineal. Así que se chulea no lineal. Abajito dice, usted quiere tener en cuenta algo que se denomina parámetros P delta. Esos son parámetros de segundo orden. Cuando nosotros evaluamos columnas que por su configuración geométrica puede dar lugar a fenómenos de segundo orden. Con eso no nos vamos a meter, así que no lo chuleamos. Pero más abajo dice fuente de masa. Esa sí la necesitamos poner, la que nosotros vamos a editar. Esa sí se elige. Bueno, aquí donde dice cuáles son las cargas aplicadas, tenemos que aplicar las cargas muertas y vivas. ¿Cómo la vamos a aplicar? La carga muerta la vamos a aplicar con un factor de 1.1. Ya les voy a decir por qué. La carga muerta también con un factor de 1.1. Y la carga viva vamos a ponerla con un factor de 0.25. Así como la carga viva de techo, 1.25.
voy a corroborar que en efecto estas sean en punto. Listo. En mi computador yo utilizo comas, entonces no vayan a confundirse. Bueno, les voy a explicar por qué les estoy poniendo esos factores. La carga muerta lleva un factor de 1.1 porque yo tengo que asumir que cuando viene un sismo, toda la carga muerta de la estructura está al 100%, o sea, porque todo está moviéndose en conjunto. Cuando llega el sismo no puedo sacar columnas ni vigas. Pero por seguridad siempre se incrementa un 10% a esa carga muerta. Por eso aquí dice 1.1. En el caso de la carga viva es al contrario. Cuando hay un sismo la gente no tiende a quedarse dentro de la edificación. ¿Qué hace la gente? Se va corriendo. Entonces es muy poco probable que la edificación esté llena de personas cuando hay un sismo. Entonces, usualmente hay gente que no le pone carga viva, pero es muy conservador al menos dejar un 25% de probabilidad de que haya gente que se quede allí. Listo. Todo lo que está aquí abajo de otros parámetros lo vamos a dejar igual. Ahora vamos a crear un nuevo caso de carga. A este nuevo caso de carga vamos a ponerle análisis estático no lineal push-up, AENLP. Este es el caso de carga más importante. Primero, este no va a iniciar en cero. Este tiene que iniciar una vez se haya aplicado la carga gravitacional. Por eso es que estoy eligiendo la segunda opción y el caso de carga gravitacional. También es un caso estático pero no lineal y también tenemos que elegir aquí la masa. Aquí donde dice patrón de carga solamente vamos a elegir el pushover con un factor de 1 y no hay ninguna otra corrección que hacer en esta interfaz. Ahora, aquí sí necesitamos modificar los otros parámetros. Y para eso entonces voy a abrir esta primera opción que dice cómo se va a aplicar la carga. Cuando nosotros lo abrimos, por defecto aparece que uno aplique la carga total, full load, pero nosotros vamos a hacerlo a través de un desplazamiento control. ¿Eso qué significa? Que va a ir iterando. Cuando usted le chule aquí, le va a decir cómo quiere hacer ese control de desplazamiento. ¿Lo quiere hacer con un desplazamiento conjugado o con un desplazamiento monitoreado? ¿De qué dependen los dos? Depende de la complejidad de la estructura. Cuando es una estructura muy robusta, muy grande, conviene ponerle el desplazamiento monitoreado. Pero es una estructura, en este caso convencional, chiquita, le vamos a dejar conjugado. Aquí dice, ¿cuál es el desplazamiento que va a llegar? ¿A qué hace referencia eso, muchachos? Esto es iterativo. Aquí nosotros vamos a poner un desplazamiento y le vamos a decir al programa, usted tiene que ir haciendo incrementos en fuerza hasta que alcance este desplazamiento de aquí. Usualmente, ¿a qué es igual este desplazamiento? Un buen criterio es poner el 5% o 0,5%. A ver, ahorita lo revisamos en esta presentación. De la altura total del edificio. Entonces usted sabe cuál es la altura de su edificio, le saca el 1.5% y ese valor lo va a consignar aquí, ¿vale? En este caso voy a dejarlo en 0.5, 50 centímetros, porque es por defecto. Aquí viene algo muy importante, muchachos. Aquí dice, usted quiere hacer el control por desplazamiento, pero eso se tiene que hacer en un nudo específico de la estructura. Entonces aquí uno puede elegir el DOF. DOF, por las siglas en inglés, significa Degree of Freedom, o sea, grados de libertad. Si usted despliega esta tablita, aparecerán 6, que son los 6 grados de libertad que TAPS o SAP trabaja por nudo. Los 3 primeros son de desplazamiento y los 3 últimos son de rotaciones. U1 para nosotros siempre va a ser X, U2 siempre va a ser Y. Y U3 siempre va a ser Z. Cuando yo aplico las cargas en esta estructura, muchachos, así como está aquí, ¿yo qué estoy esperando que se mueva la estructura? Se mueva así, ¿cierto? Porque así es como le estoy aplicando. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy esperando que hayan desplazamientos en el eje X y por eso estoy de aquí eligiendo U1. Pero aquí me está diciendo en qué nudo. Y esa es la parte que aún no hemos hecho. Voy a darle OK y me voy a salir de aquí para explicarles lo siguiente. Existe algo que se llama el nudo control. El nudo control es el nudo en el que voy a pasar todo lo que vamos a hacer. El nudo control siempre es un nudo
en la cubierta de la edificación, o sea, en el último piso. Cuando tenemos una estructura tridimensional, ese nudo está en la mitad de la edificación, pero en este caso es el nudo más opuesto a la aplicación de las cargas. Si la aplicación de las cargas está en esta dirección, este nudito que ustedes ven aquí en la parte superior va a ser mi nudo control. Y yo tengo que identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Vamos a darle clic derecho aquí y si ustedes se dan cuenta aparece una etiqueta. Dice label o etiqueta 40. Ese número yo me lo tengo que guardar porque es con el que voy a hacer todo el procedimiento. Ahora, que ustedes me digan, siempre que yo cree una estructura, si siempre va a llamarse 40, no. Esto va a ir variando dependiendo de cómo ustedes manejen sus proyectos y sus modelaciones. Así que siempre hay que entrar a revisar qué numerito tiene. En este caso decimos que es el 40. Entonces me voy a ir de nuevo a mi load cases, a mi pushover. Y aquí donde dice 25 lo voy a reemplazar por el nudo 40. Esta segunda opción que dice cuáles resultados quiere guardar. Así como está aquí, me va a guardar un solo resultado. Pero como esto es iterativo, le voy a decir que me los muestre en múltiples estados. Aquí por defecto dice que va a guardar como mínimo 10 y como máximo 100. Una recomendación es que si su estructura es muy grande y le está costando mucho al computador correrlo, le pueden bajar aquí de este 100 a 50 o a 20 y así corre más rápido. Y listo, vamos a darle OK. Si ustedes se dieron cuenta, hubo una parte en la que yo dije que había que modificar o había que elegir la fuente de masa. Entonces para eso me voy al menú Define y aquí donde dice fuente de masa y la vamos a modificar. Vamos a decirle que la vamos a considerar con las cargas que yo quiero y voy a elegir la carga muerta, voy a elegir la carga super muerta con un factor de 1 y la viva con uno de 0.25. Ese 0.25 se pone por la misma razón que yo les dije anteriormente.